¿Qué tiene en común un trazo de seda y el cuerpo humano? Una prenda de seda, tejida con innumerables hilos finos, suave y ligera. Un médico de medicina tradicional china toma el pulso, habla de meridianos bloqueados y utiliza agujas para hacer fluir la energía. Dos escenas completamente distintas, dos mundos que parecen no tener nada que ver, pero sí, en realidad, comparten la misma lógica. Hoy vamos a seguir el hilo, la seda, para descifrar la conexión secreta entre la medicina china y el arte de tejer. Primera parte. El nacimiento de la seda, la civilización codificada en los caracteres pictográficos. En la antigua China, el descubrimiento de la sericultura atribuido a Lei Zhu permitió transformar un fino filamento producido por el gusano de seda en uno de los materiales más extraordinarios de la historia. Pero lo que hace única a la seda no es solo su suavidad o su ligereza, es su estructura. Porque la seda no es un hilo único, sino el resultado de innumerables filamentos finísimos que se combinan y se entrelazan. Un solo gusano produce un único filamento continuo, pero para crear una tela hacen falta miles. Y es precisamente esta característica, la multiplicidad, que se convierte en unidad, la que siglos después quedaría reflejada en la escritura y en las inscripciones en huesos oraculares. El carácter S aparece como dos hilos entrelazados. Un pictograma que, con apenas unos trazos, captura la esencia misma de la seda. ¿Pero por qué dos hilos? Porque un solo gusano produce un único filamento continuo. Sin embargo, tejer requiere miles. Dos hilos no significan dos, significan muchos. En ese pequeño símbolo, la civilización misma queda codificada. La intuición de que el mundo se constituye a partir de conexiones. Y esa imagen, la de hilos que se entrelazan, será el hilo conductor de toda nuestra historia. Segunda parte. La transformación de la seda, del radical al sistema de meridianos y ramificaciones. Los caracteres que contiene este radical, S, conocido como el radical de la seda, Jiao Si Pang, suelen estar relacionados con hilos, tejidos o acciones como entrelazar y enrollar, tejer, hilar, bordar, trenzar. Pero entre todos ellos hay dos que resultan fundamentales, Jin y Luo. En su origen, ambos pertenecían al ámbito del tejido. Jin se refería a los hilos longitudinales que se mantienen tensos en el telar. Luo se refería a la conexión y al entrelazamiento entre los hilos. Sin embargo, estos términos no se quedaron en el mundo textil. Cruzaron esa frontera y se convirtieron en uno de los conceptos centrales de la medicina tradicional china, el sistema de meridianos y ramificaciones, Jinluo. Aquí ocurre algo fascinante. Un vocabulario nacido del acto de tejer termina describiendo la estructura invisible del cuerpo humano. Y en ese salto de los hilos al cuerpo se esconde una forma muy particular de entender el mundo. Pensar la realidad como una red de conexiones.
Tercera parte. Jin, el eje vertical de la vida. El carácter tradicional Jin está compuesto por dos elementos. A la izquierda, el radical de la seda. A la derecha, Jin, que aporta el sonido y sugiere la idea de línea recta, de dirección vertical. Y en el tejido, los hilos de urdimbre, Jin, se tensan y se mantienen fijos en el telar. Son el eje estructural de la tela. Definen su anchura, sostienen su forma y recorren la superficie de manera constante, de arriba a abajo. Su característica esencial es clara: verticalidad y estabilidad. A partir de esta imagen concreta, el concepto comenzó a expandirse. Por un lado, dio lugar a la idea de clásico. Textos como el Tao Te Ching o el I Ching, considerados los pilares de la tradición, aquello que permanece, que estructura el pensamiento a lo largo del tiempo. Por otro lado, se proyectó sobre el cuerpo humano. Al observar el organismo, los antiguos identificaron la existencia de canales que recorren el cuerpo de forma longitudinal y desempeñan una función dominante, como las líneas de urdimbre en un telar. Así surgen los Jinmai, meridianos principales, los canales que actúan como ejes de circulación de la energía y la sangre, las verdaderas líneas maestras que sostienen la vida en el cuerpo humano. Cuarta parte. Luo, la red que conecta la vida. El carácter tradicional Luo también está compuesto por dos elementos. A la izquierda, el radical de la seda. A la derecha, Ge, cada, que aporta el sonido y sugiere la idea de ramificación y cruce. En el ámbito del tejido, Luo describe la conexión y el entrecruzamiento entre los hilos. No se trata ya de líneas rectas, sino de conexiones que se extienden en todas direcciones. Si Jin es el eje, Luo es la red. A partir de esta imagen, el concepto se amplió de forma natural. Hoy, palabras como Wangluo, red, o Lianluo, conectar o conexión, aún conservan esa huella, la idea de múltiples hilos que se enlazan para formar un todo. En la medicina tradicional china, Luo designa las ramificaciones que se desprenden de los meridianos principales. Son canales más finos, más numerosos, que se extienden por todo el cuerpo, como una red de hilos invisibles. A través de ellos, la energía y la sangre alcanzan cada rincón del organismo. Así, si los Jinmai, meridianos principales, constituyen los ejes fundamentales, los Luomai, ramificaciones, forman la red que los conecta, los prolonga y permite que la vida circule en todas direcciones. Juntos, no solo describen el cuerpo, sino una forma de entenderlo, como una red viva de conexiones en constante flujo. Quinta parte. Jinluo, el mapa del cuerpo, tejido con hilos invisibles. Cuando Jin y Luo se combinan,
forma uno de los conceptos más fundamentales de la medicina tradicional china, el sistema de meridianos y ramificaciones. Jingluo. Se trata de un sistema de canales por donde circulan la energía y la sangre a lo largo de todo el cuerpo y que conecta los órganos internos. Está compuesto por los Jingmai, meridianos principales, como ejes, y los Luomai, ramificaciones, como red de distribución. No se trata de vasos sanguíneos, ni de nervios, ni de estructuras anatómicas visibles en el sentido de la medicina occidental, pero puede percibirse a través de la práctica clínica, mediante la presión sobre puntos específicos del cuerpo o a través de la sensación conocida como de qi en la acupuntura. Se trata, por tanto, de un sistema funcional real, activo tanto en la teoría como en la práctica de la medicina china. En el sistema de la medicina tradicional china, los Jingmai constituyen las vías principales por donde circulan la energía y la sangre. Se extienden longitudinalmente, son más amplios y recorren todo el cuerpo. Los Luomai son las ramificaciones que parten de los Jingmai, canales más finos, densamente distribuidos, que se entrelazan y se extienden por todo el organismo. Ambos se complementan. Los Jingmai transportan la energía y la sangre, mientras que los Luomai la distribuyen con precisión hacia cada parte del cuerpo, formando una red de circulación vital. Los Luomai son las ramificaciones más finas de los Jingmai y se encargan de conectar los ejes principales con las zonas más pequeñas del cuerpo, permitiendo que la energía y la sangre nutran cada rincón del organismo. El sistema de Jingluo se articula en torno a los 12 meridianos principales y a los 8 vasos extraordinarios, que pertenecen al sistema de los Jingmai, junto con una extensa red de ramificaciones distribuidas por todo el cuerpo, formando un sistema completo. Si imaginamos el cuerpo como una ciudad, los Jingmai serían las grandes avenidas que la atraviesan, mientras que los Luomai serían las calles y callejones que se entrecruzan en todas direcciones. Ambos son indispensables. Sin ejes principales, no hay estructura. Sin red secundaria, no hay distribución. Esta analogía no es arbitraria, sino que refleja una forma de pensamiento característica. Comprender lo invisible a partir de lo visible. Así el modelo del tejido reaparece una vez más. El cuerpo humano se entiende como una tela, la energía y la sangre como hilos en movimiento, los Jingmai como las líneas verticales que sostienen la estructura y los Luomai como la red que la conecta y la completa. En este marco, la salud es el libre flujo de la energía y la sangre, mientras que la enfermedad suele surgir del bloqueo del sistema de Jingluo y de la alteración de ese flujo. Prácticas como la acupuntura, el masaje terapéutico o la ventosa-terapia tienen como objetivo precisamente eso: desbloquear el sistema de Jingluo, regular la circulación y restablecer el equilibrio natural del cuerpo. Desde el fino filamiento
que produce el gusano de seda, hasta los hilos que forman una tela, luego el radical, seda, en la escritura, y finalmente el sistema de meridianos y ramificaciones en la medicina china. Un solo hilo ha tejido en silencio una historia profunda sobre la forma en que se entiende el mundo y la vida. Hemos visto la imagen de la seda, seguido la evolución de su forma en la escritura y comprendido cómo Jing y Luo cruzan del tejido al cuerpo. Jing es el eje, Luo es la red. Juntos expresan una visión compleja y sutil de la vida. Detrás de todo ello se encuentra una forma de pensar característica, comprender lo abstracto a partir de lo concreto, lo lejano a partir de lo cercano. Las ideas más profundas nacen muchas veces de las observaciones más simples. Los hilos en un telar terminaron dando forma a un mapa del cuerpo humano. La seda nunca fue solo un material, es un vínculo entre lo material y lo vital, entre la escritura y la medicina, entre la experiencia cotidiana y la reflexión filosófica. La próxima vez que veas una prenda de seda o escuches la palabra Jingluo, quizá recuerdes esto, que ambos nacen del mismo hilo. Un hilo que comienza con la seda y que, al entrelazarse con la experiencia humana, termina tejiendo una forma de entender la vida. Si este viaje a través de un simple hilo te hizo ver algo nuevo, apóyalo con un me gusta, suscríbete y compártelo para que más personas puedan descubrir esta conexión. Nos vemos pronto.